a nuestro espacio con los protagonistas de la historia política de nuestro país Venezuela. En esta oportunidad me encuentro con el exparlamentario Héctor Alonso López, quien marcó un rol protagónico a lo largo de la historia patria en un periodo muy importante de la Venezuela donde se hacían las cosas bien. Así que, Héctor Alonso, bienvenido. ¿Qué opinas tú de la situación actual del país en cuanto a la praxis política cotidiana? Bueno, no hay duda que Venezuela vive en una permanente búsqueda de destino. Y bueno, como los pueblos afortunadamente son eternos, no los acosa el tiempo, porque como a diferencia de lo que nos ocurre a nosotros como seres humanos, que a lo mejor un determinado tiempo puede ser una carga muy fuerte, en los pueblos hay a lo mejor tiempo para ir tratando de discernir de la búsqueda de un camino que les pueda terminar resultando la redención que aspiramos todos para nuestro pueblo. Pero aquí hay, diría yo, algunas etapas que por supuesto son sucesivas, porque aquí no hay etapas históricas estancas, sino que todo es una sucesión de hechos y acontecimientos. Si llegáramos a hablar, por ejemplo, de lo que ocurrió a lo largo de los 40 años de democracia, donde el pacto de punto fijo es quizás la afirmación más importante de lo que es haber comprendido que si no hay estabilidad política no es posible hacer transformaciones y cambios, y hay un gran acuerdo nacional que permitió que, bueno, a lo largo de 40 años Venezuela fuera encontrando un sendero de objetivos muy importantes, en ello la consolidación de la democracia como sistema de vida y como sistema político. Por supuesto, cuando las cosas también se descuidan, viene el decaimiento, y el decaimiento produce vacío, y esos vacíos alguien lo ocupa, porque en política no hay vacío posible. Los partidos políticos se despreocuparon de seguir siendo herramientas de organización de nuestro pueblo, descuidaron mucho su esencia como canales de conexión entre la sociedad y el Estado, y bueno, y sabemos que efectivamente ocurrió. Ya ni los partidos se dividían, sino se disolvían. Entonces eso provocó una coyuntura que fue aprovechada precisamente por quienes estaban al acecho de las debilidades del sistema democrático, del sistema político, y bueno, y pretendieron por la vía de la insurrección, de las armas, de los golpes de Estado, hacerse del poder, y lo lograron no por esas vías, sino precisamente por lo que había construido la democracia, que era la cultura del voto, el derecho que teníamos los venezolanos a resolver nuestro destino. Y bueno, y aquí tenemos 17 años de un sistema que, bueno, por supuesto será también digno del análisis en el tiempo por venir, pero sin duda son dos contrastes que permiten que nosotros tengamos la necesidad de una valoración a fondo de lo que han sido estos últimos 50, 60 años de la vida democrática de Venezuela. Pero no me siento, a pesar de que no hemos avanzado todo lo que hubiésemos querido, y en particular de lo que como ciudadanos pudiera haber deseado apreciar, no hay duda de que estos van a enriquecer el futuro de las nuevas generaciones, porque esto en definitiva va a terminar siendo lecciones por aquí. Correcto. Ahora bien, desde el punto de vista comparativo, yo pienso en lo particular que el PSV en la actualidad, con los resultados obtenidos el 6 de diciembre del 2015, se encuentra en una situación muy similar a la que conllevó a la ruptura y a la crisis actual. Sí pueden haber algunas similitudes, aun cuando, por supuesto, también pueden haber unas cuantas diferencias que demarcan que son dos cosas totalmente distintas. Yo diría que lo primero que ocurrió, como
como déficit que empezamos a producir, es que efectivamente un país que iba creciendo en sus niveles de vida, en la calidad de vida de sus ciudadanos, porque en los 40 años tú tienes que contrastarlo es con lo que era la Venezuela anterior. Esa Venezuela anterior, a los 40 años, por supuesto, es incomparable con esta Venezuela de esos 40 años, que es una Venezuela superiorísima. Yo creo que la gran revolución de estos tiempos modernos fueron en estos 40 años. Sin embargo, empezaron a producirse unos baches muy importantes y sobre todo baches institucionales. Como decíamos hace un momento, los partidos dejaron de ser canalizadores de la opinión pública. Los partidos empezaron a ser cundidos por grupalismo, por personalismo, y entonces empezaron los partidos a vivir a lo interno unas luchas que, en vez de ser una oportunidad para crecer en el desarrollo del ejercicio democrático, que es lo que en definitiva puede producir la salud real de la democracia, porque es ejercitarla, así como uno puede tener una buena salud si trota, si hace buena dieta, etcétera, etcétera, los partidos están obligados a eso. Bueno, aquí los dos grandes partidos pues no se ocuparon precisamente de eso, y al mismo tiempo se desconectaron de la sociedad, y sobre todo de la sociedad más humilde, porque ellas empezaron a ser más, la colectividad empezó a ser más un insumo electoral en vez de ser una razón de la lucha, ¿no? Eso, yo creo que esa es una gran diferencia. Ahora, este proyecto de los 16 años yo creo que tiene un pecado mortal de haber convertido este proceso histórico, que sin duda ha podido serlo, y bueno, lo es, aunque pudiéramos calificarlo a la larga de un proceso pernicioso, es que tuvo un sello muy grave. Es decir, estos 16 años más sirvieron para el culto a la personalidad de un caudillo militar, civil, y bueno, y ahí está. Yo estoy convencido de que aquí el chavismo empezó a morir el día que murió Chávez. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que definitivamente está supeditado a la suerte de un hombre que es el caudillo y el fetichismo de ese movimiento, bueno, eso tiene riesgos serios de permanecer en el tiempo. Mientras que en la democracia, aun cuando hubo caudillos y hubo líderes, yo presumo y creo, y así lo siento, que hubo más líderes que caudillos. Correcto. Un enfoque bastante interesante. Y finalmente, en esta breve conversación, vamos a hacer un pequeño análisis de por qué la tendencia renovadora no llegó a mantener la hegemonía dentro de Acción Democrática. Bueno, Acción Democrática, por supuesto, es un partido al cual le debemos las prácticas de la organización política, democrática de Venezuela, y no hay duda, yo digo que no hay nada en Venezuela de sus conquistas y sus avances que no tengan una relación directa con Acción Democrática. Pero en Acción Democrática llegó un momento en que, yo sí lo digo con mucha claridad, hubo un punto de quiebre, que fue cuando nosotros cometimos el gravísimo error de confundir Estado y partido. El partido y el gobierno se fusionaron, y el liderazgo del gobierno era el liderazgo del partido, y para mantener el liderazgo del gobierno mantenían el liderazgo del partido, pero utilizando el Estado. Y ahí vino una explosión. Por supuesto, hubo quienes nos atrevimos a tratar de romper con ese esquema. Y bueno, era un partido, por supuesto, también deseoso de cambios. Pero lo que se fue conformando en Acción Democrática era el deseo de mantener el control de la organización. Y por eso Acción Democrática pasó a ser más un aparato que un partido popular, democrático, aun cuando practicara el centralismo democrático, se enfatizó más en ser un partido estalinista. Y eso asfixió a la organización, hasta que, bueno, el desenlace que todos vimos,
Yo tuve que confrontarme con Luis Alfaro Usero, que era el hombre más poderoso que a lo mejor había tenido el país en los últimos años. Bueno, efectivamente no voy a contar toda la historia de lo que allí pasó, pero para que vean y comprendan que nos están viendo, eso terminó con el defenestramiento de quien había sido mi propio verdugo. Y los verdugos se unieron contra Alfaro, y Alfaro salió de la manera más humillante de la condición de ser el gran caudillo que había tenido Axel Rugaty en los últimos tiempos. Entonces todo ese vacío produjo una situación de desesperanza muy grave. Acción Democrática a partir de ahí hasta hoy no ha tenido, y saquen la cuenta de cuándo fue eso hasta hoy, no ha tenido un candidato presidencial. Eso demuestra que definitivamente lo que era la vocación de poder se dilapidó. La vocación de poder no es lo mismo que adicción al poder. Entonces yo creo que hubo más adicción al poder y se la jugaron a como fuera posible, a que mantener ese deseo de ser un partido con vocación de poder para la transformación de un pueblo que merecía, y sobre todo porque había confiado durante tantos años en Acción Democrática. Acción Democrática es un partido que a lo largo de su historia uno hace un baremo, una media. Acción Democrática nunca dejó de ser menos del 32% del electorado. Acción Democrática llevaba a ser del 1 al 2 durante estos 16 años. Lo que demuestra que la decadencia fue terrible, ¿no? Y ha costado y va a costar esa reivindicación de Acción Democrática como una fuerza transformadora, porque entonces van a aparecer y han aparecido otras fuerzas emergentes, renovadoras, más frescas, más actualizadas y hace mucho más complejo. Por eso yo recuerdo un solo dato que voy a dar, que cuando nosotros, después del proceso en el cual enfrentamos la renovación con la ortodoxia, Carlos Andrés Pérez, quien me confesó a mí que no nos había respaldado, porque no nos respaldó como nosotros hubiésemos deseado, me confesó de que él no creía que nosotros derrotábamos a Luis Alfaro Usero, el caudillo de AD. Sin embargo, me hizo una confesión de que él había mandado a hacer una encuesta con la empresa internacional Gallup, y la encuesta le dijo que el 70% de los militantes de AD eran renovadores. Y sin embargo, siendo mayoría, Acción Democrática no pudo renovarse, teniendo toda la fuerza dentro de sí mismo para que se produjera la actualización, modernización, cambio. Y bueno, a lo mejor no hubiera producido el vacío que se produjo en Venezuela. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros estas interesantes reflexiones que son parte fundamental del hecho de haber sido protagonista, razón por la cual es información de primera mano. Así que esperamos verlos en una próxima oportunidad con un personaje de nuestra cotidianidad. Hasta la próxima.